Cordial saludo. El aceite de oliva extra virgen es una grasa monoinsaturada, una de las grasas más saludables que existen, y la piedra angular de la dieta mediterránea, de la que la ciencia ha demostrado sus bondades como protector cardiovascular y menor riesgo de padecer cáncer. En un estudio publicado por Plus One sobre la dieta mediterránea, se constató que el PCR y los otros marcadores inflamatorios disminuyen significativamente entre las personas que consumen diariamente aceite de oliva extra virgen. El efecto del oleocantal, un antioxidante muy potente que se encuentra en el aceite de oliva, se ha comparado con otros antiinflamatorios como el ibuprofeno, con excelentes resultados. Odontología integrativa. Martes de Salud tiene como objetivo formar y ayudar a cambiar el estilo de vida hacia unos hábitos saludables y tiene como referencia 3 factores diferentes: salud física, salud mental y salud emocional. El uso del Internet en la educación permite intercambiar información, reforzar la comunicación, debatir y expandir las fronteras del conocimiento. A través de esta plataforma encontrarás una comunidad dispuesta a compartir instrumentos de aprendizaje, a colaborar, a analizar y crear debates con los que avanzas hacia nuevos caminos. Martes de Salud es el puente capaz de conectar el conocimiento de personas que, si no fuera por esta plataforma, quizás no tendrían la manera de conocerse y establecer esos vínculos educativos. Bienvenidos a Martes de Salud. Los mejores programas de educación continua se unen para ofrecer una experiencia única e inigualable. Martes de Salud y Aula Abierta Internacional, ahora juntos en una sola plataforma. Únete a los doctores José Fernando García y Atilio Radomile y accede a contenidos exclusivos, actualizados y relevantes para tu práctica profesional. No te lo pierdas, suscríbete ahora en YouTube y lleva tu conocimiento al siguiente nivel. Martes de Salud y Aula Abierta Internacional. Transforma tu carrera hoy mismo. Hola, soy el doctor José Fernando García, presidente de ACOMED, la Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas. Desde nuestra asociación trabajamos comprometidamente para fortalecer la medicina integrativa en Colombia. Como asociado, tienes acceso a convenios exclusivos y beneficios en productos y servicios que facilitan y enriquecen tu práctica profesional. Además, en ACOMED creemos en la importancia de la educación continua. Por eso, ofrecemos capacitaciones, talleres y actividades educativas que les permiten estar siempre actualizados en las técnicas y avances de la medicina biológica y de las terapias alternativas. Unirse a ACOMED significa formar parte de una comunidad y compartir una visión integral, centrada en el bienestar de los pacientes y en el avance de nuestra profesión. Lo invitamos a continuar creciendo con nosotros y aprovechar todo lo que la asociación tiene para ofrecerte. Bienvenido. ¿Sabías que tu salud dental puede afectar tu salud en general? En Bioden te invitamos a descubrir la odontología neurofocal, un enfoque innovador que conecta tu salud dental con tu salud integral. Nuestras consultas están diseñadas para atender tus necesidades específicas, promoviendo tu salud. Agenda tu cita hoy al número que es en pantalla y transforma tu sonrisa. Hola, bienvenidos a este nuevo Martes de Salud. Les recuerdo que este Martes de Salud es el programa de ACOMED, la Asociación Colombiana de Medicina Biológica y Terapias Alternativas.
visiten nuestra página, médicos, odontólogos que quieran pertenecer a ACOMED. Ahí está la información en la página. Es el programa de educovirtual.com, que es nuestra plataforma de educación donde encontrarás seminarios, talleres, conferencias, congresos, cursos. Y también es el programa de odontología neurofocal.com. Estas tres marcas se han reunido para hacer posible este programa Martes de Salud, donde esperamos que ustedes encuentren absolutamente toda la información que quieran de medicinas integrativas, de terapias alternativas, de odontología integrativa y de estilo de vida saludable, que es lo más importante. Les quiero recordar este WhatsApp para que lo tengan presente, el WhatsApp de María Teresa. ¿Por qué? Porque al ustedes guardarlo y escribirle a María Teresa, ya ella los va a tener registrados para las diferentes preguntas que ustedes tengan con respecto a todas nuestras actividades, a las actividades de ACOMED, a las actividades de odontología neurofocal.com, a las actividades de Educovirtual, las promociones, los talleres, los cursos, las conferencias, las becas, todo lo que nosotros hacemos con María Teresa, más 57 305 26 1707, más 57 305 26 1707. Con ella pueden obtener toda la información sobre los diferentes cursos que tenemos y los diferentes diplomados que tenemos en este momento. Cursos de ozonoterapia, cursos de magnetoterapia, cursos para tiendas naturistas, cursos de terapia neural, cursos de medicina ortomolecular, cursos de dismetabolismo, el diplomado de dismetabolismo con el doctor Ovisne, el nuevo diplomado que lanzamos también con el doctor Ovisne, el de neurodegeneración, espectacular, sobre todo para los profesionales de la salud, para todos, son cursos y diplomados diseñados para que todos tengamos un entendimiento de esto que estamos hablando, de la medicina, de la salud en el siglo XXI. Entonces los invito a que tengan en cuenta este WhatsApp, el WhatsApp de María Teresa, más 57 305 26 1707, que ella les estará dando toda la información que ustedes consideren necesaria. Ya veo que tenemos presencia de varios países, como siempre. Hispanoamérica presente, Ecuador, Guatemala, El Salvador, el doctor Mauricio Javier Hinojosa desde Quito, o sea, tenemos, ahí está Edwin Estrada desde Bello, Antioquia, desde Bucaramanga, Elber Rivera, a todos, gracias por estar con nosotros. Es muy importante el acompañamiento que todos ustedes nos hacen, porque este programa de Martes de Salud lo que quiere es llevar estilo de vida saludable. Y a todos, por favor, suscríbanse a la página, porque necesitamos que esta comunidad siga creciendo. Suscríbanse a la página y, ¿por qué no? Me gusta si les está llenando y si les están gustando las conferencias que estamos llevando. En el día de hoy, veo a mi compañero Rolando que me está saludando, Jessica Medina, Eduardo Lisandro Bustos. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Y es un tema muy importante a tener en cuenta porque lastimosamente se está volviendo una pandemia. Se está volviendo el dolor orofacial, el dolor de la musculatura de cabeza y cuello, el dolor ocasionado por los trastornos de la articulación temporomandibular, se está viendo con más frecuencia cada día y a veces no es tratado en la forma correcta. ¿Por qué? Porque en el diagnóstico tenemos muchas deficiencias. Yo voy hoy a mostrarles algunas alternativas en diagnóstico y vamos a hablar de procesos terapéuticos, pero quiero que tengamos en cuenta que definitivamente no podemos seguir pensando que el problema es ahí en la zona donde se está manifestando el dolor, donde se somatiza el dolor, donde se presenta la molestia. No, el problema es sistémico. El problema es sistémico. Todos ustedes, la mayoría siempre, este dolor en el cuello, en la espalda alta, es que estoy muy cansado, estaba muy cargado con el trabajo. Sí, realmente mire que todas esas acciones se somatizan y es cuando empiezan esos diferentes dolores en el paciente. ¿Por qué otra mirada? Porque es que vamos a hablar de un concepto de la odontología mucho más allá de los dientes. Vamos a hablar de una odontología, de un proceso odontológico. Yo como odontólogo quiero mostrarles cómo esa relación
boca, sistema estomatognático, dientes, está dada con todo el organismo, absolutamente con todo el organismo. No es solo un problema bucodental. De pronto la manifestación se está dando en esa zona, pero el problema es sistémico y así lo tenemos que seguir abordando. Cuando hablamos de trastornos temporomandibulares, podemos definirlos como un conjunto de condiciones dolorosas y disfuncionales, dolor y mala función, a nivel de los músculos masticatorios o a nivel de la articulación temporomandibular. Estos son trastornos temporomandibulares, dolor y disfunción de los músculos masticatorios y de la articulación temporomandibular. Y el dolor orofacial es un dolor ubicado en la cara y que incluye el dolor de la cavidad oral, con todo lo que está relacionado con ella, labios, encías, paladar, piso de boca, etcétera, 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 que puede ser con origen dental o que puede ser provocado por estructuras como la articulación temporomandibular, los músculos, las glándulas, como lo dijimos anteriormente, por trastornos de la articulación temporomandibular. Entonces, los trastornos de la ATM me pueden producir dolor orofacial y el dolor orofacial es la manifestación de los dolores originados en la boca o alrededor de esta. Bueno, vamos a continuar aquí. Aquí es a dos computadores. Vamos a entrar entonces. Miren este estudio tan importante que estamos viendo aquí. Es del 2008, julio del 2008. Recordemos que la prevalencia de los trastornos temporomandibulares tiende a ser mayor en las mujeres. Por eso hoy vamos a hacer un énfasis sobre todo en el diagnóstico y en el tratamiento desde el punto de vista del género femenino, aunque los trastornos temporomandibulares se dan en ambos géneros, tanto en el masculino como en el femenino. Ahora, la severidad, la sintomatología está relacionada con la edad de los pacientes. En el caso de las mujeres, el pico más alto se da entre los 20 y los 40 años. Miren esto, 20 y 40 años. Disminuye luego de la menopausia, siguiendo un dolor de prevalencia relacionado con las distintas etapas de la vida. Y que probablemente, según las últimas investigaciones, estos dolores en las mujeres son mayores porque están relacionados a la producción de estrógenos, de hormonas femeninas. Entonces miren que ya empezamos a ver desde la endocrinología una relación con esos dolores de la articulación temporomandibular. Ahora, la tasa de prevalencia de estos trastornos es muy diferente en los hombres y en las mujeres. Los pacientes que consultan por dolor o por trastorno temporomandibular, la relación que se está viendo en todos los estudios es casi de 8:1. Por 8 mujeres que sienten sintomatología y acuden a consulta, un hombre siente sintomatología y acude a consulta. Es una relación es sumamente diferente, de 8:1. El trastorno temporomandibular es, podríamos decirlo, la condición dolorosa más común que afecta a todo lo que es la región orofacial. Inevitablemente, todos estos procesos están asociados con funciones psicológicas, con funciones psicosociales, que fundamentan el desarrollo de las características únicas de las manifestaciones en cada paciente. Nosotros lo decimos mucho en las diferentes conferencias y hacemos mucho énfasis en el concepto. Lo ha hablado el doctor Rojas, lo habla el doctor Ovirne, lo hablan todos nuestros conferencistas, el principio de individualidad. Y es que no es la misma sintomatología en Pedro, no es la misma sintomatología en Juan. Aunque tienen características muy similares, cada individuo se debe diagnosticar de forma diferente y asimismo debe ser tratado en forma individual. ¿Por qué? Por su estilo de vida,
porque alguno tiene una dieta altamente acidificante, otro tiene una dieta menos acidificante con tendencia a la alcalinidad, otros manejan procesos inflamatorios crónicos no diagnosticados, esa inflamación crónica persistente, inflamación de bajo grado, otros viven en un estrés muy alto, otros viven en un entorno ecológico no saludable. Por ejemplo, nosotros tenemos en Colombia, para los que no están en Colombia, yo vivo en Cali y a 20 minutos de Cali hay una población que se llama Yumbo, que es rica en fábricas. La polución en Yumbo es muy alta. Entonces, no es lo mismo tratar a un paciente de estos que a un paciente que vive en el campo, que respira oxígeno puro y todo eso. Yo lo viví en Puerto Rico en un curso que fui a dictar hace muchos años y estábamos haciendo una práctica de terapia neural y me advirtieron, cuando usted haga terapia neural en pacientes en Puerto Rico, se puede llevar sorpresas. ¿Por qué? Porque la carga tóxica muchas veces de los puertorriqueños, como hay tanta farmacia, tanto laboratorio farmacéutico, la respuesta del organismo a cualquier terapia a veces es muy agresiva, lo que nosotros llamamos la vicariación. Pues esas vicariaciones son muy agresivas y el paciente perfectamente se puede desmayar. Y eso fue lo que pasó en el caso del paciente que le hicimos el proceso de terapia neural. Proceso de terapia neural que yo hacía todos los días. Por eso, aprovechando esto que estamos hablando, es muy importante tener en cuenta que el primer paso en cualquier procedimiento terapéutico, sea de orden médico, sea de orden odontológico, sea de orden terapéutico, es la detoxificación y el drenaje. Hay que empezar a limpiar a nuestros pacientes antes de hacer cualquier procedimiento porque la respuesta puede ser muy fuerte. Y eso es lo que hablamos todos los días. Si yo voy a sembrar, primero tengo que limpiar la tierra. Asimismo debemos hacer con nuestros pacientes. ¿Y por dónde empieza esa detoxificación? ¿Por dónde empieza esa limpieza, esa detoxificación? Pues por la alimentación. Una alimentación que no genere muchos radicales libres, una alimentación alcalina, una alimentación no citotóxica. Hay algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta en cuanto al dolor del trastorno temporomandibular y al dolor orofacial. Y es algo que se está dando. Miren, el dolor causa depresión. Las personas que se manifiestan, que permanecen con un dolor constante, terminan en procesos depresivos. Tanto el dolor causa depresión, como la depresión causa dolor. Entonces miren lo que pasa, el dolor me deprime y la depresión me causa dolor. Y más grave esto es cuando esto se convierte en un círculo vicioso, donde el dolor y la depresión crean ese círculo y el dolor empeora los síntomas de la depresión. No solo estoy deprimido, sino que el dolor me empeora el síntoma de la depresión. Y lo más grave aún es que la depresión empeora los síntomas del dolor. Entonces se convierte en un círculo vicioso, dolor-depresión, depresión-dolor, agravada precisamente por la presencia de ambas en el mismo paciente. Y eso es lo que está pasando hoy en día con nuestros pacientes. Digamos que en el último mes de mi consulta me he encontrado 5 o 6 casos de pacientes pacientes adultos, pacientes que uno considera fuertes, exitosos en su trabajo, que llegan al consultorio llorando porque están desesperados de tantas terapias y su dolor persiste. Dolor de musculatura o dolor orofacial, que es lo más común y es lo que estamos hablando nosotros hoy en día. La conferencia de hoy es precisamente de estos tipos de dolores. ¿Qué me encuentro yo con estos pacientes? La mayoría de los pacientes han pasado por muchos médicos, empiezan el tratamiento del médico, van del neurólogo, pasan por el fisioterapeuta, pasan por muchos de estos procesos médicos y no encuentran la respuesta. El odontólogo, cuando ya el otorrino revisa, cuando ya el médico revisa y esto, el paciente le dicen vaya donde el odontólogo. En odontología tenemos las competencias para realizar este tipo de tratamientos. Lastimosamente, la gran mayoría de los odontólogos, porque hay unos especialistas que lo hacen muy bien, se conforman con mandarle una placa neuromio relajante al paciente y le dicen al paciente, use esta placa.
con esta placa logramos relajar los músculos. Pero eso sí, tiene que usarla toda la vida. Yo voy a hacer un ejercicio que quiero que todos entendamos. Miren, yo voy a quitarme las gafas. Voy a cerrar mis ojos. Yo voy a cerrar mis ojos. Entonces les voy a describir cómo estoy. Estoy con mis manos apoyando mi cara en ellas. Mi mano derecha está tapando el ojo derecho, mi mano izquierda está tapando el ojo izquierdo y en este momento incliné mi cabeza hacia abajo. Yo no vi eso que hice, pero sé que lo hice. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la capacidad de ubicar mi posición en el espacio? La propiocepción. Y nosotros entendimos eso por allá, alguna vez nos hablaron de propiocepción, pero no le prestamos atención. Pues lastimosamente eso es lo que está pasando con los pacientes de la disfunción temporomandibular, alteraciones en la propiocepción. Entonces, cuando yo voy donde un odontólogo o cuando me hago sacar un diente o cuando me hacen ortodoncia mal hecha y no controla mi oclusión, mi mordida, pues me cambian las posiciones de los dientes o me hicieron una resina o una carilla o una corona muy grande y uno empieza a sentir como esa piedra en el zapato, esto me quedó alto y le quitan y no logran solucionar. O sea, cambiaron la mordida, cambiaron la propiocepción del paciente. Este animal, que es el cerebro, esta belleza que es el cerebro, esta gran computadora que es el cerebro, inmediatamente dice, hay algo ahí que no debería estar ahí, y da la orden, elimínelo. Y empieza el paciente a hacer ¿qué? A chasquear los dientes. ¿Para qué? Para limar ese contacto que no debería estar ahí. Entonces es cuando nos dicen, el paciente con trastornos de la ATM es por bruxismo. Yo estoy de acuerdo. El bruxismo está muy relacionado con los trastornos de la ATM, pero miren que el origen fue completamente diferente al estrés, que es lo que nos dicen. El estrés causa bruxismo. No, ese bruxismo por ese contacto que no debería estar ahí por una mala odontología, por una mala restauración, por una mala ortodoncia, por una mala rehabilitación, fue el que causó que se produciera el bruxismo. ¿Y eso a qué nos lleva? Por allá está sonando un timbre. ¿Y eso a qué nos lleva? Precisamente a que se presente el estrés, Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. En el diagnóstico nosotros tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos. Eso, por favor, ténganlo en cuenta, porque así es que nosotros nos vamos a poner en cuenta en ese concepto. Diagnóstico, tratamiento, importante ese momento de tenerlo en cuenta y analizarlo muy bien con el paciente, principio de individualidad. Entonces, el tratamiento no es una placa. El tratamiento ahí consiste en otro tipo de factor. ¿Y cuál es ese factor? Pues mejorar la oclusión del paciente, lograr la relajación muscular, todos esos factores de los que nosotros conocemos, pero que dependen del diagnóstico de cada paciente, principio de individualidad. En este estudio que estamos viendo ahí, miren, que se realizó en Alemania, los autores incluyeron 3.006 pacientes de un promedio de 49 años de edad. Los sometieron a exámenes médicos, a exámenes de odontología, a evaluaciones de dolor orofacial y respondieron un cuestionario con factores de riesgo psiquiátricos. Ya lo dijimos, el factor emocional también es importante en esto, porque sí, es una realidad, hay bruxismo por estrés, pero no todos los bruxismos son por estrés. ¿Y qué encontraron ellos en este estudio? Miren, los síntomas de depresión se relacionaron más con los dolores de la ATM. Depresión, dolores de la ATM. Y ansiedad, dolores musculares. Eso es una guía muy importante en el momento de yo evaluar el paciente. O de yo como paciente mirar qué es lo que está pasando. Si el paciente manifiesta dolores de la ATM, que déjeme decirlos, no eran tan comunes, yo no los veía tanto como los estoy viendo ahora, sobre todo en mujeres, lo que estábamos hablando ahora, son las que más manifiestan problemas de la ATM, dolores de ATM relacionados con la depresión, mientras que los dolores musculares
orofaciales, de la zona orofacial, o los mismos dolores musculares de espalda y cuello alto, son dolores muy relacionados con la ansiedad. Entonces, esos son factores que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de hacer el diagnóstico y establecer un plan de tratamiento. Ahora, miren, ellos en este estudio encuentran que esta ansiedad, este estrés y todo eso va acompañado ¿de qué? De procesos inflamatorios y procesos dolorosos. Y de una acidez en el pH. Entonces, estamos hablando de pH ácido. En esos pacientes, ¿qué vamos a hacer? ¿Ponerlo a tomar bicarbonato con agua tibia y limón y todo eso? ¿Qué es lo que hace la gente? No, yo no voy a decir que eso no funcione. El principal factor para alcalinizar el pH en un paciente es la dieta, la alimentación. ¿Y cuáles son los alimentos que acidifican el pH? Las carnes rojas, especialmente los embutidos, los lácteos, las harinas refinadas, los azúcares y el alcohol. Entonces, ¿qué comemos? Granos, frutas, verduras, cereales, ojalá todo integral, porque sería lo ideal. Porque es que el problema de las harinas y de todo eso no es, el problema es el refinamiento. Es el refinamiento. Las harinas refinadas son las que acidifican. Pero una harina bien manejada y todo eso, los granos, la fruta, los cereales, los vegetales, lo verde, coman plato verde. Eso ayuda a alcalinizar el pH. Hay otros conceptos que hay que tener en cuenta, que si son productos de carga glicémica alta, si el índice glicémico es alto, pero eso son cosas que ustedes tienen que aprender a manejar y a tener en cuenta en el momento de establecer el plan tratamiento de sus pacientes. Miremos desde la endocrinología lo que nos está diciendo con respecto a los trastornos de la ATM y a los dolores orofaciales. La endocrinología. Miren, hay muchas condiciones de dolor en las mujeres y en los hombres. El síndrome de colon irritable, la fibromialgia, las migrañas. Pero el dolor orofacial y el ATM se está volviendo muy común. Y aquí hay algo que nos dicen a nosotros desde la endocrinología. La asociación de esteroides sexuales femeninos con estas condiciones nocioceptivas es muy conocida. Aunque los mecanismos responsables de que esto se dé todavía, esa sensibilización al dolor se altere, pues no se han aclarado completamente, pero sí está demostrado que las cargas de estrógenos en las mujeres con estos trastornos dolorosos se están alterando. Recordemos que existen receptores de estrógenos localizados en los tejidos de la articulación temporomandibular. Miren, hormonas, receptores de estrógenos a nivel de la ATM, que tienen una función primordial en la protección de esa estructura, en la protección de todos de las estructuras anatómicas de esa cavidad, de esa articulación temporomandibular. Esos cambios de esos receptores se modifican cambiando la señalización. Entonces se altera el sustrato molecular de esa zona y no se reciben esos estrógenos. ¿Y esto por qué se está dando? Estas modificaciones, ¿por qué se está dando? Sobre todo en las mujeres entre los 20 y los 40 años, por el uso de anticonceptivos orales. Y nosotros no le prestamos atención a eso. No es que estemos diciendo que los anticonceptivos orales hay que dejar de utilizarlos, no. Hay que entrar con el médico, odontólogo y médico de la mano a revisar estos pacientes. Porque desde la medicina de la biorregulación, desde la medicina de la matriz extracelular, todos estos conceptos nos caben en la cabeza y son manejables. Y ahí es cuando vienen los procesos de detoxificación y drenaje, de inmunomodulación, de soporte orgánico y de soporte celular. Cuando yo, como odontólogo, trabajo con el médico de la mano y con el terapeuta, el fisioterapeuta, el osteópata, el kinesiólogo, pues los resultados van a ser mucho más eficientes y más rápidos en mi paciente. Entonces, estos efectos metabólicos directos sobre los estrógenos, sobre la proliferación y el metabolismo de las células del cartílago del cóndilo, varían dependiendo de las concentraciones de hormonas presentes. Miremos,
Reabsorciones progresivas de los cóndilos mandibulares, que antes eran consideradas idiopáticas, están en muchos casos asociadas a bajos niveles circulantes de estrógenos, inducidos ¿por qué? Por los anticonceptivos orales. Entonces, miremos que los estrógenos pueden regular la sensibilización de las neuronas también del trigémino, mediante la modulación de expresión de los mediadores nocioactivos. Y eso nosotros no lo tenemos en cuenta en las parálisis, en las neuralgias del trigémino y todo eso. No, es importante en los tratamientos de nervio trigémino de cualquiera de sus patologías, el proceso de detoxificación y drenaje. Y nosotros no hablamos de ningún tipo hormonal, no, nosotros nos vamos simplemente y hablamos desde la neurología, ese mundo de medicamentos, de analgésicos que estamos haciendo ahora con los pacientes, que el botox que estamos haciendo con nuestros pacientes, cirugía, seccionamiento de nervios, todo eso es muy común. Y el ejemplo lo tenemos todos los días nosotros con esos pacientes que le llegan al consultorio a uno y le dicen, doctor, este diente me duele. Y uno mira el diente y resulta que el diente tiene tratamiento de conducto. Y uno le pregunta al paciente, venga, ¿cuándo le duele ese diente? Y dice, doctor, es que yo me toco y el diente me duele. De resto, no me duele, pero es que ese diente tiene tratamiento de conducto, doctor. Me le sacaron el nervio y me duele. Eso se llama neuroma de amputación. Y ese neuroma de amputación precisamente es por una mala cicatrización del nervio en esa zona y está produciendo esa sintomatología. Si no conocemos todos estos factores, pues no vamos a ayudar a nuestro paciente. Medicina del sueño. La medicina del sueño, muy de moda hoy en día, en la que están interviniendo médicos y odontólogos. Ahora hay una aparatología impresionantemente grande, nueva todos los días, con nuevos lanzamientos de equipos para la medicina del sueño. Aproximadamente el 70% de los pacientes diagnosticados con trastornos temporomandibulares manifestaron tener algún tipo de parafunción oral, bruxismo, apretamiento, comen uñas, se meten pinzas en la boca. Alguno manifestó tener el 70% que tenían parafunciones orales. En la presencia de trastornos médicos o pacientes que consumen drogas, estas parafunciones orales pueden ser consideradas secundarias o iatrogénicas. ¿Por qué? Miren, la desinhibición mesocortical producida por los fármacos y por las drogas puede llevar a una presión, a una depresión central de la dopamina, que se manifiesta con un aumento de las actividades parafuncionales orales. Y uno lo ve. Uno ve un paciente, ustedes miran un paciente que está bajo el efecto de la droga como la cocaína o cualquiera de estos fármacos, de estas drogas, van a ver que esos pacientes están chasqueando los dientes. Yo les digo que con el movimiento de la cachama, uno ve que chasquean los dientes impresionante. Esos pacientes tienen una depresión a nivel de ese sistema nervioso y la droga afecta esta actividad de la parafunción oral. Cambios en los niveles de los neurotransmisores pueden ser responsables de desencadenar movimientos coordinados repetitivos, lo que sugiere la participación del sistema dopaminérgico y de la neurotransmisión central en la etiología de las parafunciones orales y posiblemente de los trastornos de la articulación temporomandibular. Entonces, esto tiene consecuencias. La fisiopatología de apretar los dientes durante el día no se comprende completamente. Todavía hay mucho que investigarle, pero sí es una realidad que el estrés y la ansiedad son vistos como factores de riesgo. Entonces, ahí es cuando empezamos a tener ese concepto de que no solo es lo físico, no, lo mental y lo emocional también tienen una incidencia y es una parte importante de la etiología del fenómeno patológico. Es muy importante tener en cuenta eso. Miren, lo hemos dicho muchas veces durante las conferencias, el hombre se enferma de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. De arriba hacia abajo porque toma malas decisiones.
no se alimenta bien, no hace ejercicio por decisión propia, vive estresado y todo le importa nada. Malas decisiones. El hombre se enferma de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro porque vive metiéndole toxinas al cuerpo. Porque precisamente su alimentación no es buena, hábitos no saludables, alcohol, tabaco, drogas, todas estas cosas. Entonces, si yo le sigo metiendo estrés a mi mal pensamiento y le sigo metiendo toxinas a mi organismo, pues termino enfermo. Por ende, el hombre se alivia de arriba hacia abajo, pero de adentro hacia afuera. ¿Y por qué de arriba hacia abajo? Aprende a tomar decisiones. Lo primero que tiene que hacer uno es cambio el chip. No más. Corto con todo lo que no me convenga. Y de adentro hacia afuera porque tengo que empezar los procesos de detoxificación y drenaje. Abrir las ventanas. Abrir las ventanas. Yo les digo a mis pacientes, si algo le tengo miedo yo es al estreñimiento. ¿Por qué? Porque no estoy sacando las toxinas de mi organismo y fuera de eso utilizamos los desodorantes antitranspirantes. ¿Yo qué sudo? ¿Qué se excreta a través del sudor? Pues toxinas. Si me sale moco ahí mismo me voy y me tomo cualquier medicamento que me inhiba la producción de ese moco. Si me da fiebre para tratar de quemar todas esas toxinas, fiebre que es un mecanismo de defensa, que no todas las fiebres son malas porque la fiebre es un mecanismo de defensa, pues inmediatamente tomo un antipirético e inhibo el proceso de detoxificación. La inflamación, es que la inflamación es el primer paso en la reparación celular y nosotros le tenemos miedo a esa palabra, inflamación. Inmediatamente tomamos antiinflamatorios e inhibimos todos los procesos que establece el organismo para sacar las toxinas. Entonces tenemos que empezar a tener todos estos conceptos muy claros. Entonces, esto se acumula, esto tiene consecuencias. Miren, los acontecimientos estresantes cotidianos están relacionados con el aumento en el desempeño de las parafunciones orales. Lo más grave es que ya no es propia del adulto, ya se está dando en los niños. Los niños que tienen compromisos, el niño que trabaja, el niño que tiene sobrecarga educativa, como está pasando ahora con la mayoría de los niños y de los adolescentes, que el hecho de que durante mucho tiempo no fueron al colegio o a la universidad, los profesores pensaron que no hacían nada y los sobrecargaron de trabajo. Y fuera de eso, muchas cosas que si son difíciles de entender en un tablero con el profesor al lado, no la van a entender a través de un computador, donde hay tantas distracciones. Esta carga emocional que se le generó a ellos, los llevó a parafunciones orales. Y los niños y los adolescentes con parafunciones orales a esa edad son pacientes en un futuro con trastornos de articulación temporomandibular y con pacientes de dolor orofacial. La otorrinolaringología. Miremos desde la otorrino qué nos dicen con respecto a esos trastornos de la ATM, a esos trastornos orofaciales. La región orofacial varía y tiene muchos órganos de los sentidos, el gusto, el olfato, el oído. Por lo tanto, además de ser muy vascularizada, una gran vascularización, esta región anatómica relativamente compacta está compuesta por una compleja red neuronal que involucra el sistema nervioso central y nervioso periférico. Entonces, está involucrado todo el sistema nervioso en relación con esa sección de la otorrinolaringología, de los órganos de los sentidos. Además, también eso incluye una zona muy importante, las ramas del nervio trigémino, nervio facial, glosofaríngeo, vago, espinal. Entonces miremos cómo esta región orofacial es tan importante en el contexto del diagnóstico y del tratamiento con los pacientes. Las estructuras craniofaciales y periorales directamente involucradas en los trastornos temporomandibulares son las que forman el sistema estomatognático. Y recordemos que el sistema estomatognático es el responsable de procesos fisiológicos vitales: respirar,
comer, hablar, comunicación verbal, comunicación no verbal. Entonces, todo esto está íntimamente relacionado. Indirectamente, todas estas estructuras pueden participar en la fisiopatología previamente establecida durante esta conferencia. La fisiopatología de la ATM y la fisiopatología de los dolores orofaciales y de los dolores de espalda y de cuello, de espalda alta y de cuello. Entonces, hay que tener en cuenta esos conceptos en el momento de hacer el diagnóstico y de hacer el tratamiento. Miren, ¿cuántos pacientes no nos llegaron a nosotros? Porque me han llegado, no sé si a ustedes les habrá pasado o no, o han escuchado el comentario, pero llegan pacientes que le dicen a uno, sobre todo pacientes que tienen metales en boca, ¿no? Esos pacientes que vienen todavía con las amalgamas, que tienen prótesis metálicas, que tienen oro en boca, le dicen a uno, doctor, es que yo tengo una emisora en el oído. Yo tengo una emisora. Y ellos le dicen a uno, yo tengo una emisora y escuchan. Esos pacientes, a mí cuando me empezaron la primera vez que yo vi eso, a mí me causó risa. Pues llevaba muchos años y tal vez no había todavía entrado mucho en este concepto de la odontología integrativa y de los conceptos de la bioingeniería en odontología y en los conceptos de los campos interferentes de la terapia neural, y mucho menos idea tenía del galvanismo que los metales generan en la boca, de la descomposición electrolítica que genera, de la intoxicación eléctrica, de la intoxicación bioquímica de la matriz extracelular. Entonces, pues yo no entendía mucho el proceso, pero cuando empezaron a llegar esos pacientes, empezamos con el proceso de la terapia neural, previo eliminación de todos los metales de la boca del paciente. Empezamos los procesos de detoxificación, de drenaje, con homeopatía o con medicamentos bioreguladores o con medicamentos de la homotoxicología o con medicina ortomolecular. Cuando empezamos ese proceso de detoxificación y drenaje con los pacientes, que empezamos a restablecer los potenciales eléctricos a través de la terapia neural, vimos cómo esos pacientes inmediatamente nos dijeron, desapareció el ruido. Cuando desaparece el ruido, baja la presión arterial, que en esos pacientes tiende a aumentarse, mejora su condición, ya no está liberando de cortisol, todo ese estrés que eso le genera a un paciente. La calidad de vida de los pacientes mejoró enormemente. Además, en los últimos tiempos hay muchas investigaciones que nos demuestran que el tinnitus puede estar relacionado en algunos casos específicos por trastornos provenientes de estímulos de la región orofacial. ¿Por qué? Porque hay un proceso de sensibilización del sistema nervioso central. Entonces, hay evidencia científica de muchas conexiones neuronales entre el sistema estomatognático y el sistema auditivo, que puede tener un papel importante en el desarrollo del tinnitus. La neurología. El dolor es un proceso activo generado en la periferia y en parte del sistema nervioso central. Ya lo dijimos anteriormente, en el dolor tienen que ver no solo el sistema nervioso central, sino el sistema nervioso periférico, donde hay varios cambios plásticos que involucran el aprendizaje y la memoria. Aprendizaje y memoria. Y estamos hablando de dolor, pero esto también va muy de cada uno. Principio de individualidad. Aprendizaje y memoria, principio de individualidad. Hay unos que aguantan más, hay otros que aguantan menos. Idiosincrasia, umbral de dolor, lo que sea, pero todo con una experiencia previa es mejor. El pánico a las agujas, la fobia a las agujas, hay gente que no se la deja poner. A la odontología, es que yo lo vivo todos los días. Ay, no, es que eso es muy doloroso. Venga, despacio, con cariño, con eso. Se le pone su anestésico en boca y el paciente dice, no me dolió. Y la segunda vez es más fácil, hasta que el paciente lo toma de manera mucho mejor. Miremos que la definición del dolor de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor refuerza estas conclusiones que estamos dando. Según esto, entonces, ¿qué nos dice? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular real o potencial, o descrita en términos de tal daño. Desagradable y sensorial. Claro, hay dolor sensorial. Y desagradable, sí. Ahora, depende de la experiencia también que yo tenga, lo que estábamos diciendo.
porque puede haber un daño que sea real o puede ser la gente que con solo ver la aguja ya está gritando. Entonces, todo eso tiene que ver en cuenta. Entonces, según esto, la experiencia dolorosa es siempre subjetiva y es el resultado de la aparición simultánea de diferentes factores, incluyendo los fisiopatológicos, las experiencias del pasado y el contexto social. Como ese que amenazan, pues si sigue molestando, lo llevo donde el odontólogo. Ay, Dios mío, ahí es donde nos toca a nosotros muy duro. Entonces, ¿qué podemos decir? Miren, la literatura especializada muestra una considerable interacción entre la fisiopatología de las condiciones dolorosas crónicas. Todas, llámense como se llamen, coinciden en muchos aspectos. Por eso yo siempre le recalco a mis alumnos y a los médicos que trabajan con nosotros. Miren, en la odontología integrativa hay un problema serio, hay un problema muy serio y esto no lo tenemos que callar y muchos de los que estén aquí van a decir, ve, este se enloqueció, a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero yo conozco muchos odontólogos que dicen es que con la odontología neurofocal curamos el cáncer. Con la odontología neurofocal curamos la diabetes, con la odontología neurofocal curamos la artritis. Yo no sé, de pronto ellos lo harán. Yo vengo hace 35 años en este proceso y yo le digo, nosotros no curamos nada. Nosotros preparamos, acondicionamos el terreno, liberamos toda la carga tóxica generada por los tratamientos odontológicos o por las patologías bucodentales. Y el paciente, el mismo, ya con el terreno preparado y con un muy buen tratamiento médico, sale de la enfermedad. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo realmente es preparar el terreno, es preparar al paciente. ¿Para qué? Para que la respuesta, para que cuando el médico siembre detoxificación y drenaje e inmunomodulación. Yo soy muy bueno en esos conceptos. Y en los conceptos de patología dental y de tratamiento dental, en el soporte celular y orgánico, lo hago muy bien. Pero cuando estoy hablando de enfermedades sistémicas y eso, ese soporte celular y orgánico realmente me lo hace el médico, que es el especialista en eso. Entonces, si yo le entrego una tierra limpia, una tierra abonada, él va a sembrar y la cosecha va a ser excelente. ¿Qué hacemos los odontólogos integrativos? Realmente es preparar el terreno. Y ahí se va dando en todos estos conceptos. Y quiero que lo tenga muy en cuenta. ¿Por qué? Porque es que el milagro lo hace el propio paciente. Cuando el paciente, todo esto ¿a qué va asociado? A algo que se llama coherencia. Porque usted puede ir donde el mejor médico, puede tomarse el mejor medicamento, pero si no es inteligente en el momento de recibir y de ejercer su tratamiento, no va a lograr absolutamente nada. ¿Y qué es coherencia? Coma bien, haga ejercicio, deje de poner problema por todo y cuide su entorno ecológico, agua limpia, cuide la tierra, pode los árboles, evite la contaminación, no haga quemas, todas esas cosas que podemos hacer nosotros por cuidar nuestro entorno ecológico. Entonces, es muy fácil tomar esto y tenerlo en cuenta en el momento de establecer un plan de tratamiento y después de un adecuado diagnóstico que ya hayamos realizado nosotros a nuestros pacientes. ¿Qué podemos decir entonces? Como telón de fondo, no es de extrañar decir que debido a la compleja naturaleza multifactorial de los tratamientos de la ATM y del dolor orofacial, es fundamental una investigación interdisciplinaria, básica, clínica, que permita el desarrollo de estrategias basadas en evidencia capaces de prevenir, diagnosticar y tratar estos trastornos crónicos de manera más eficaz y segura. Todos a trabajar juntos, médicos, odontólogos, terapeutas, en fin, todas estas personas tenemos que juntarnos a trabajar por el bien de nuestros pacientes. Bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla. Ya creo que dejé de compartir pantalla. A todos, pues les quiero recordar entonces
que cuando nosotros estamos hablando de dolor orofacial, de trastorno de la articulación temporomandibular y de dolor orofacial, estamos hablando de problemas varios, no solo en la zona afectada, sino a nivel sistémico, que tarde o temprano van a reventar por alguna parte y puede ser a nivel de la zona orofacial o de la articulación temporomandibular. Con un principio que tenemos nosotros en medicina que dice locus minore resistentiae. Todos tenemos un punto débil. Algunos es, yo toda la vida he sufrido de estreñimiento. Otros dicen, no, yo toda la vida a mí con cualquier cosa me da gripa. Otros dicen, no, a mí no se me quita el dolor de espalda. Pues, a mí, ¿usted qué problema tiene? No, a mí toda la vida me han fregado las rodillas. Pues todos tenemos un punto de menor resistencia. Y tarde o temprano, la ATM y la musculatura y las glándulas y la lengua y el paladar y la encía son también partes fundamentales de ese sistema que pueden somatizar esos problemas. A todos, pues, espero que les haya quedado claro. Trate de no extenderme, charla corta, pero espero que haya sido productiva para ustedes. No sé si tienen alguna duda, con mucho gusto, o si no, damos por terminada la noche. Elvis, ¿hay alguna pregunta por allí? Creo que Elvis no está con nosotros. Ah, sí. Y para los neuromas por cicatrización, ¿qué se puede utilizar? Bien, el neuroma de amputación. Para los neuromas de amputación, en mis pacientes, yo tengo tres terapias fundamentales. Una, la terapia neural. 2, la láser terapia. Y 3, la bioresonancia. Son excelentes. Y si les digo a ustedes cuál es la que mejor me va, es difícil porque depende de cada paciente. Nada de esto funciona si no hay coherencia. Son pacientes que entran en una dieta juiciosos, son pacientes que tienen que aprender a meditar, a relajarse. ¿Por qué aparecen todos estos conceptos nuevos? Mire, yo le estoy hablando de terapias desde el punto de vista físico, pero ahí en Martes de Salud, en toda la trayectoria de las conferencias de nosotros les hemos hablado de los procesos para hacer terapias psicoemocionales, la biodescodificación, la programación neurolingüística, la terapia consciente, la terapia inconsciente. Haga terapia emocional, aprenda a meditar, aprenda a relajarse. Es fundamental. Miren, el primer paso, si yo quiero, ya dije, me enfermo de arriba hacia abajo, pero también me alivio de arriba hacia abajo. O sea, el primer paso en el tratamiento de cualquier paciente, de todos los pacientes, me lo dijo una vez la doctora Mónica Bendaño, una médica psiquiatra muy querida. Dijo, mire, el primer paso en cualquier tratamiento es limpia el coco. ¿Y qué es limpia el coco? Deje de pensar bobadas. Sea más inteligente y tome decisiones, porque ustedes no se pueden aliviar del sistema digestivo si siguen comiendo la grasa y todo lo que se le meten a la 1, a las 2 y a las 3 de la mañana y creen que con una pastica van a solucionar el problema. ¿Alguna otra pregunta, Elvis? Bueno, como que no hay más preguntas. A todos, muchísimas gracias. La próxima semana estaremos en otra conferencia muy interesante. No, como venimos del Congreso y todo eso, estamos un poquito embolatados, entonces no tengo el dato en el momento, pero sé que siempre los martes estaremos con una conferencia. Si ustedes le escriben a María Teresa, se registran con María Teresa, ella les va a estar mandando información. Este martes tal conferencia, tal conferencista, todo eso. Todo lo que nosotros hacemos, si ustedes le escriben a María Teresa, ella con mucho gusto les dará respuesta. A todos, muchísimas gracias. Los espero en nuestro próximo Martes de Salud.